¿Cómo están mis amados hermanos y hermanas? Por supuesto, espero que todos se encuentren bien de salud. Ahora más que nunca, hermanos, no debemos bajar la guardia. Ustedes saben que por el contacto que ahora tenemos con nuestros familiares, podemos contagiarnos. Antiguamente habíamos estado protegiéndonos, salir al mercado o hacer las compras, pero ahora el contacto familiar puede estar ocasionando más contagios que antes. Mantengamos las precauciones, las recomendaciones que nos están dando continuamente, como el lavarnos las manos, el usar la mascarilla, mantener la distancia. Podamos tener eso en cuenta, hermanos. Muy bien, hoy, jueves 6 de agosto, nos toca leer, según nuestro plan de lectura de la Biblia en todo el año, nos toca leer los capítulos del 27 hasta el 31 del profeta Isaías. Pero antes de seguir, ¿qué tal si tenemos un momento de oración? Amén. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Qué privilegio el que tú nos das, Señor, de acercarnos al trono de tu gracia y poder hablar contigo. Tenemos tal acceso a tu presencia que por eso, Señor, te adoramos y te agradecemos, porque la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo hizo posible esto, que podamos entrar a tu misma presencia y hablar contigo, Señor. Pero queremos que nos hables también esta mañana, que bendiga nuestras vidas con tu palabra. Háblanos, Señor. Queremos tener un corazón siempre dispuesto no solamente a oírte, sino a obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, mis amados hermanos, hoy nos toca leer y meditar en estos 5 capítulos del profeta Isaías, del capítulo 27 hasta el capítulo 31. En estos capítulos, básicamente se nos narra acerca del castigo que Dios va a infringir a su pueblo que está en Judá y que está en Jerusalén. Este es el reino dividido. Hay un reino del norte y un reino del sur. Y el profeta Isaías está ministrando básicamente al reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Y en estos capítulos, Dios anuncia los juicios que vendrán sobre su pueblo. Pero también hay juicios sobre las naciones paganas que han estado también siendo los enemigos de Israel, y también Dios promete liberación y restauración a su pueblo. Cada uno de nosotros deberá leer estos capítulos y meditar en cada uno de ellos. Pero nosotros esta mañana vamos a concentrar nuestra atención en 2 versículos que de repente para usted es muy familiar y que de repente hasta lo ha mencionado en alguna oportunidad. Esos 2 versículos se encuentran en Isaías, el capítulo 29 y los versículos 13 y 14. Dice el texto: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Tal vez el lenguaje no nos ayuda mucho
Y permítame leerlo en dos traducciones que de repente nos ayudan a clarificar qué es lo que Dios está diciendo por medio de la boca del profeta Isaías. La traducción del lenguaje actual dice: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. Por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Qué interesante cómo ahora nos dice que este pueblo dice que ama a Dios, pero no lo obedece. Dice que le rinde un culto a Dios, pero no es sincero en su corazón. Y por eso Dios va a ajustar, va a castigar. Hay otra traducción que aún lo clarifica mucho más. La Biblia al día dice: puesto que este pueblo dice que me pertenece, pero no me obedece, y puesto que su adoración se limita a palabras y repeticiones de memoria, me vengaré espantosamente de estos hipócritas y entonteceré a sus más sabios consejeros. Qué duras palabras. Fíjese lo que Dios está diciendo aquí por medio del profeta Isaías. Este pueblo dice que me pertenece, pero no obedece a Dios, no le obedece a Dios. Y dice que su adoración solamente repeticiones de palabras que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún fruto. Y por eso Dios dice, va a vengarse de esta gente a la cual Él llama hipócritas. Qué terrible acusación la que nuestro Señor hace sobre su pueblo. Los está llamando hipócritas. Porque dice que con sus labios lo honran, pero que su corazón está lejos de Él. Porque con su boca dicen que aman a Dios, pero con su vida, con su corazón, lo desobedecen. Porque dicen que adoran al Señor con palabras, con repeticiones, pero que no son sinceras ni lo hacen realmente con entendimiento y con el corazón. En una palabra, este pueblo se muestra o está mostrando una terrible hipocresía religiosa. Por esta razón, Dios va a apretarles, va a castigarlos, va a sorprenderles con cosas que ellos ni se imaginan, prodigiosas, milagrosas, pero vendrá un castigo que al mismo pueblo le sorprenda. En Isaías 29:13, versículo en el cual quisiera concentrarme esta mañana, nos revela cómo la hipocresía religiosa se manifiesta en este pueblo y cómo se puede manifestar también, mi querido hermano y hermana, en el día de hoy en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Hay dos maneras en que la hipocresía religiosa se puede manifestar en el día de hoy. Primero, dice que la hipocresía religiosa se manifiesta con una adoración de la boca para afuera, pero no con el corazón. Ellos hablaban de que el pueblo de Dios, de que eran el pueblo de Dios, de que pertenecían al pueblo de Dios, de que Dios era su Dios, pero ellos no le hacían caso. Podían ir y ofrecer sacrificios,
Podían ir y matar muchos bueyes, pero realmente su corazón no era sincero. Su corazón estaba bien lejos de Dios, no estaban dispuestos a hacerle caso a Dios. Una adoración genuina es una adoración que exalta a Dios, que expresa cuánto ama a Dios y lo demuestra ¿cómo? Obedeciéndolo. Nosotros podemos caer en esto. Podemos alabar a Dios, podemos agradecer al Señor en un culto, podemos cantar y repetir las canciones de memoria, pero cuidado, porque no podemos estar cantando con inteligencia, no podemos estar expresando lo que decimos con nuestra boca, expresándolo de veras con el corazón. Podemos decir una cosa con la boca, podemos cantar al Señor alegres, jubilosos y casi de manera mecánica, pero no estamos cantando con sentido. Por ejemplo, esa canción No hay lugar tan alto, tan grande y tan alto. La primera estrofa dice, a tus pies, dice, arde mi corazón, a tus pies entrego todo lo que soy. Y podemos cantarlo y podemos levantar la mano. Podemos expresarlo con una emoción tremenda, pero que en el fondo eso no es una verdad. No es una experiencia personal. De repente uno, sí, se postra ante el Señor, pero arde el corazón. Nos postramos delante del Señor y de veras estamos renunciando, estamos muriendo a nuestra carne, a nuestros malos deseos y entregando todo al Señor para que Él sea realmente el dueño de nuestras vidas. Porque eso ocurre, ¿sabe dónde? Allí, en lo alto, porque no hay lugar más grande y más alto que no sea la presencia de Dios donde hagamos eso. Porque mientras estamos más cerca de Dios, ciertamente nuestro corazón va a arder. Y mientras más cerca de Dios estemos, vamos a darnos cuenta más de nuestra pecaminosidad que todavía persiste. Y eso nos va a llevar a humillarnos, a rendirnos a Dios. Esa es una verdadera adoración a Dios. Pero si nosotros cantamos simplemente de la boca para afuera, pero nuestro corazón se inmuta, no pasa nada, no hay un cambio, cuidado porque podemos estar cayendo en una hipocresía religiosa, en una mera repetición de la letra. Una y otra vez podemos cantar y emocionarnos, pero que eso no tiene sentido ni afecta a nuestro corazón. Esta es la primera muestra de cómo la hipocresía religiosa se manifiesta en la vida de un pueblo, de una iglesia o de un cristiano o una cristiana. Es decir, la adoración de la boca para afuera, pero el corazón está muy lejos. Y la segunda manifestación de la hipocresía religiosa es lo que yo llamaría una piedad fingida, un temor de Dios fingido. O dicho de otra manera, la hipocresía religiosa se manifiesta en la defensa de las tradiciones religiosas, ¿no? Yo defiendo más una tradición religiosa más que el mismo mandamiento de Dios. Puedo decir que obedezco a Dios, puedo decir que adoro a Dios,
pero no cumplo los mandamientos específicos que Dios me pide que yo haga. Es una piedad fingida. Puedo decir con la boca, sí, el Señor manda esto, pero no lo estoy cumpliendo. Este pueblo dice que temía a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 3 en la segunda parte. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. En otra traducción, y la traducción literal es mandamiento de hombres que repiten de memoria. En otras palabras, el temor a Dios había sido reemplazado por la obediencia a los mandamientos de hombres y no al mandamiento de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de esto, que el mismo Señor Jesucristo lo usa. En Mateo capítulo 15, si usted busca en su Biblia, Mateo capítulo 15, el versículo 7 y el versículo, hasta el versículo 9, el Señor Jesucristo le dice a los escribas y fariseos que son unos hipócritas. Hipócritas y recuerda las palabras del profeta Isaías cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, repite las mismas palabras del capítulo 29, versos 13 y 14. Jesucristo les dice a estos religiosos, estos líderes religiosos, escribas y fariseos, que son unos hipócritas, porque están actuando lo mismo que actuaron el pueblo de Israel hace 700 años antes de Cristo. ¿Qué es lo que había pasado? Miren la ilustración que hace Jesús. En los versículos del 1 al 6, Jesús es atacado indirectamente por los escribas y fariseos cuando ellos acusan a los discípulos del Señor que ellos están quebrantando, desobedeciendo, violando la tradición de los ancianos. ¿Y cuál era la tradición de los ancianos? Era que tenían que lavarse las manos, tenían que tener el rito de lavarse las manos antes de comer. Pero esta tradición no era un mandato de Moisés. Dios no le había dado este mandamiento a Moisés para que lo transmitiera al pueblo. Es decir, no era un mandato de Dios. Era una interpretación de los rabinos. Los rabinos habían enseñado al pueblo que cada vez que tenían que comer, era mejor hacer un rito de lavado de manos para cuidar su propia salud. Así que estos escribas y fariseos enfatizaron tanto esa tradición que dejaban de lado el mandamiento de Dios. Ahora, por supuesto, esta no era la única tradición. Habían otras tradiciones que se anteponían a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Jesús ahora contraataca, por decir así, y los acusa a ellos. Sí, tal vez mis discípulos pueden violar esa tradición que no tiene ningún sentido, pero lo peor es que ustedes, le dice Jesús a estos líderes religiosos, le dice que ustedes violan el mandamiento de Dios por obedecer la tradición de los ancianos. ¿Y cómo lo hacen? Fíjese lo que él pone. Les recuerda el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento, hermano? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas prosperado en la vida. ¿Y qué hacían estos judíos? ¿Qué hacían estos líderes religiosos? Estos religiosos, cuando el papá y la mamá estaban necesitados, querían la ayuda de uno de sus hijos. ¿Saben lo que decían estos? Mira, papá, mamá, no puedo darte esto porque esto ya lo separé para Dios.
Esto es un regalo de mi devoción a Dios. Y eso realmente era una excusa, simplemente para no ayudar a su papá y a su mamá. Ahora, los judíos sabían muy bien que ese quinto mandamiento era muy importante, porque el que no honraba a su papá y a su mamá tenía que morir. Pero fíjate cómo hacían estos judíos. Ponían la tradición por encima del mandamiento de Dios. Y por eso Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes ponen esta excusa y al final ustedes se quedan con eso, con ese regalo, con ese dinero que dicen que era su regalo de devoción a Dios, pero que en el fondo era simplemente para que ustedes lo mantengan. Y por ende, no ayudaban a sus padres. Mi querido hermano y hermana, es serio esto. Nosotros podemos decir a Dios, Señor, te amamos, pero no estamos obedeciendo a Dios. Podemos ir a la iglesia, tener un culto de adoración, levantar nuestras manos, orar al Señor, dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos y ver que nuestros familiares están pasando hambre y no hacer nada por ellos. Cuidado. Ninguno de los mandamientos del Señor se contradicen. Porque si amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Y cuánto más si es tu papá y tu mamá, si es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija. Y eso es lo que nos advierte este versículo. Cuidado con caer con la hipocresía religiosa. Mi querido hermano, creo que es importante entender que Dios aquí nos está diciendo, conviértete de todo tu corazón. Él no quiere una adoración fingida. Él no quiere una piedad fingida. Él quiere una adoración, un amor, una piedad totalmente sincera y de todo nuestro corazón. Que lo que decimos, eso hagamos. Que lo que decimos, eso sea una realidad, un hecho. Es decir, haya una consecuencia. Así Dios se agradará de nuestra adoración. Así no estaremos diciendo que somos del Señor y estamos andando a espalda del Señor. Nuestros hechos, nuestros actos deben hablar más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto, debe haber una consecuencia, una congruencia en lo que decimos y hacemos. Así estaremos verdaderamente amando a Dios, honrando a Dios y temiendo a Dios con todo el corazón. Amén, hermano. Que Dios nos bendiga con esa palabra. Qué tremenda palabra. Dios me libre de ser un hipócrita religioso. Y a usted también, hermano, y a usted también, hermana. Que Dios nos libre y que le amemos sinceramente con todo el corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Qué tremenda palabra, Señor. Líbrame, por favor, y libra a tu iglesia de anteponer los mandamientos de los hombres antes que tu mandamiento. Enséñanos a adorarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas de nuestro ser, Señor. Como bien dice el primer mandamiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, por favor, y cuida a tu iglesia. Protégela contra las enfermedades, contra las huestes inmunes de maldad, contra hombres y mujeres malos que quieran dañar la vida de tus hijos, de tus hijas.
y suple sus necesidades, Señor, a cada uno de ellos, nombre por nombre. Que no se, que ninguno pierda sus trabajos, que si los perdieron los puedan recuperar, que tú abras puertas, Señor. Bendice a tu iglesia, por favor, cuídala y da sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen buenas decisiones. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, que tengan un lindo día, que el Señor siempre esté. Y recuerde que el Señor siempre está con ustedes. Él nunca nos abandona. Amén. Un abrazo. Un abrazo. Les amamos mucho.